Estamos trabajando con la hoja 9. Hoja 9 que es ejercicios de optimización. Puesto de campos escalares. Bien. En este caso en el que podemos ver campos escalares que van a un cuerpo ordenado como R, ¿no? Si tenemos campo vectorial, pues digamos, una función que vaya, por ejemplo, de R2 a R3, ya no tenemos cómo optimizar porque en R3 no podemos decir que un elemento sea mayor que otro. Ese tipo de cosas. Entonces nos habíamos quedado, como recordarán, terminando, no avanzamos mucho porque había tratado de explicar cada problema en detalle. Habíamos quedado en el problema 5. Y el siguiente problema de la lista, he abierto la hoja, ya, 9. Disculpe un momento, que me confundí de carpeta y no estoy revisando lo que toca. Aquí está. Ok, ejercicio 9, ejercicio 7. Fíjense aquí. Tenemos un campo escalar. Voy a ampliar un poco, pero vamos a ver. Bien, tenemos un campo escalar, F, que va de una cierta región de R2 en R, y que lleva para XY al cuadrado menos XY, Y cuadrado, más 3X menos 2Y más 1. Y esta ahí es la región dada por el producto cartesiano del intervalo cerrado menos 2, 0 con el intervalo cerrado 0, 1. Es un rectángulo. Claro, es un cambio mejor a la vista de cuadrícula. Si fijamos acá el 1, el 2, entonces este es el cuadrado que estamos trabajando. A ver, el cuadrado, no, el rectángulo, perdón. Bueno, aquí ya está definido nuestro campo escalar. Entonces, recuerden que lo primero que debemos hacer es escribir la solución. Lo primero es encontrar los puntos críticos. Queremos hallar los máximos y los mínimos de la función f. Lo primero es hallar los puntos críticos de la función f
en el dominio I, es del que nos habla el enunciado del problema. Entonces, para eso, recuerden que hay que resolver, plantear y resolver esta ecuación vectorial. ¿Ok? Calcular el gradiente de f, igualarlo a cero y encontrar los puntos que satisfacen esa ecuación. Creo que esos puntos son los críticos de la función y es donde van a estar los valores extremos. Entonces, primero tenemos que calcular la derivada parcial 1 de f. Entonces, muy sencillo porque f es un polinomio cuadrático. Primero calculamos respecto a x, la derivada nos queda 2x menos y más 3. Y es 12x menos y más 3. Y después calculamos la derivada con respecto a la variable y. La derivada parcial, perdón. Disculpen, con respecto a la variable y. Entonces, la derivada de x cuadrado es 0, por supuesto. La derivada de menos xy es menos x. La derivada del término y cuadrado, y. 3x tiene derivada 0 y menos y tiene derivada menos 2. Entonces, la derivada de f con respecto a la segunda variable, es decir, a la variable y, es menos x más 2y menos 2. Así, cuando igualamos, igualando gradiente de f a 0, obtenemos dos ecuaciones en dos incógnitas. Y afortunadamente son dos ecuaciones lineales. Tenemos las ecuaciones 2x menos y igual a menos 3 y menos x y igual a menos 2. Tenemos ese par de ecuaciones. Las resolvemos de la forma en la que solemos resolver ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones lineales. Ahí vamos, los siguientes puntos críticos. Vemos este sistema de la forma que ustedes prefieran, digamos. Pueden sumar las dos ecuaciones. Si suman las dos ecuaciones, por ejemplo, se les va a restar 2x menos y, 2y, y eh, menos y le van a sumar 2y, entonces les va a quedar x más y igual a menos 5. La ecuación mágica. Bueno, ustedes ven cómo lo resuelven. Es varias maneras de hacerlo. Y cuando lo resuelven, se obtienen estos dos valores. Para x menos un tercio y para y, no, bueno, calculamos. X será menos 4 tercios, pero tercio y y es un tercio. Entonces, tenemos un único punto crítico. Bien, y en ese punto crítico, ese es el punto crítico que debemos clasificar. Entonces,
Para eso, tenemos que usar la matriz hessiana de F. Queremos clasificarlo y usaremos la matriz hessiana en A para eso. Matriz hessiana de F en general, es decir, un punto cualquiera del dominio, está dada de la siguiente manera. Primero es una matriz n por n, que está definida en Rn. Y segundo, en la j.ª columna tenemos el gradiente de la derivada parcial de f con respecto a la variable j.ª. Acá en la primera columna de esta hessiana tenemos la derivada respecto a la primera variable de la derivada parcial. Es decir, tenemos la derivada parcial de segundo orden de f con respecto a la primera variable. Pues tenemos aquí las derivadas de segundo orden mixtas, derivadas parciales de segundo orden mixtas. Y acá tenemos la segunda derivada de f con respecto a la segunda variable. Acá, con respecto a y. Más que la función por ser un polinomio es una función que sea infinito, por lo tanto es diferenciable con continuidad. Derivadas parciales existen y son continuas en todo el dominio. Y eso hace que las derivadas parciales de segundo orden mixtas sean iguales. Entonces, esta matriz va a ser simétrica. Calculamos entonces la derivada de 2x menos y más 3 con respecto a x. Eso es 2. Tenemos 2. La derivada de 2x menos y con respecto de y eso es menos 1. Y después calculamos las derivadas parciales de la derivada de f con respecto a y, es decir, de menos x más 2y menos 2. La derivada parcial con respecto a x es menos 1 y la derivada parcial con respecto a y es 2. Luego pues tenemos una matriz que es simétrica. Y podemos examinar los autovalores de esta matriz. Calculamos el determinante. Fíjense, la matriz es constante antes de escribir esto. Lo cual quiere decir que la hessiana en A tiene exactamente este valor. 2 menos 1, menos 1, 2. Si miramos el criterio de los autovalores, de los valores propios, calculamos, bueno, de nuevo, este es un tema ya de álgebra lineal, entonces, digamos, ustedes saben cómo hacer esto. Mirar el de la hessiana en A menos lambda por la identidad y resolver la ecuación característica. Pero si hacen eso, pues tienen los autovalores 1 y 3. Ambos son positivos. Y eso nos dice que la hessiana es definida positiva. Y de ahí tenemos que f alcanza un mínimo, alcanza su mínimo, mejor dicho, en este punto. Menos 4 tercios, 1 tercio. Pueden ver en efecto. Está dentro del rectángulo dado por el producto cartesiano de menos 2, 0 por 0, 1. Y bueno, ya de ahí es simplemente calcular f de a. Que calcula f de a. Y ahí tienen el mínimo de la función. Porque el problema pide hallar el mínimo. Bueno, hallar los máximos y mínimos, pero
No hay que ver solo el punto, los puntos críticos o el punto crítico en este caso, sino calcular además el valor de la función en ese punto. Claro, lo iba a dejar indicado, pero tal vez es buena idea. Fíjense, tenemos menos 4 tercios al cuadrado menos menos 4 tercios por un tercio, que es x por y, más y al cuadrado, es decir, un tercio al cuadrado, más 3 por x, es decir, 3 por menos 4 tercios, menos 2 por y tercios, más 1. A ver si sacamos la cuenta, por acá tenemos 16 novenos, por acá tenemos menos 4 novenos, estos son 4 novenos, positivo, tengo un noveno, pues por acá tengo menos 4 menos 2 tercios. Menos 2 tercios, eso menos 4 novenos. Y después tengo menos 4, serían 12 tercios, es decir, serían 36 novenos. Negativo. 36 novenos. Lo pongo todo en novenos porque, bueno, como es más fácil de calcular. Tengo 20, 21 novenos acá, menos 40 novenos, son menos 19 novenos. Como 19 es primo, esta fracción ya es irreducible. Este es el mínimo de la función. Y con eso respondemos el problema. Luego sigue el problema número 9. Este problema ya tiene un poco más de interpretación. Sí, una pregunta. Sí, digo. ¿De dónde salían el lambda 1 y el lambda 2? Esa parte ¿De sí dónde no la salía? entendí. No se oye muy bien. Lambda 1 y lambda 2. Aló. Sí, ¿cómo sacó lambda 1 y lambda 2? Eso, a ver, solo tenemos que hacer, lo escribo por acá abajo. Poco. Nota cómo calcular los autovalores de la matriz. La 1 menos 1, 2. Ustedes seguramente habrán aprendido en su curso de álgebra lineal las matrices simétricas tienen todos sus autovalores reales. La matriz es simétrica, por tanto, iba a tener dos autovalores, por tanto, esos dos autovalores. Hay que resolver esta ecuación. Determinante de hessiana menos lambda por i igual a 0. Entonces, primero calculamos el determinante de la matriz menos lambda por la identidad. Por ahí tenemos 2 menos lambda, tenemos menos 1, tenemos menos 1, y acá tenemos 2 menos lambda. Esto es igual a 2 menos lambda al cuadrado, ¿no? Menos 1. Y esto es igual a 0. Lambda es una incógnita que queremos encontrar. Si por acá tendríamos entonces que lambda al cuadrado menos 4 lambda más 4 menos 1. Es decir, lambda al cuadrado menos
más 3 igual a cero. Esto se factoriza desde luego como, eh, fíjense, por acá tenemos que hallar dos números tales que sumados den menos 4 y multiplicados den 3. Entonces tengo menos uno y tengo menos 3. Esto se factora como lambda menos uno por lambda menos 3. Y esto implica que el polinomio se anula cuando lambda vale uno. Ya puse aquí lambda 1 igual a uno. O cuando lambda vale 3. Y de ahí tenemos los dos autovalores. Bien, simplemente es calcular los autovalores de esa matriz. Bien, no sé si quedó suficientemente claro. Sí, que gracias. Ya. Vaya que ustedes deben haber visto cursos en álgebra lineal. El curso de álgebra lineal es imprescindible para entender un curso de cálculo vectorial, porque pues, tenemos que usar un montón de conceptos de ahí, ¿no? Usamos matrices, usamos determinantes, tenemos que calcular otros valores. Si queremos calcular el plano tangente a una superficie, ordinariamente vamos a necesitar el concepto de la ecuación del plano, etcétera, etcétera. Entonces, tener una buena base de álgebra lineal es muy importante. Entonces, pasemos al siguiente problema. Lo que quiero decir es que si tienen deficiencias en ese aspecto, cálculo vectorial, harían bien repasando un poco esa sí, sea repasando sus apuntes o mirando otra vez algún libro. Em, Veamos entonces, como decía, el problema número 9. Fíjense, y como decía, este problema pues ya requiere algo más de interpretación, ¿no? Que modelar una situación. Dice, una fábrica produce dispositivos de dos tipos. Dispositivo tipo A, dispositivo tipo B. ¿Qué tipo de dispositivo sea? Realmente no nos interesa mucho. Digamos que teléfonos inteligentes y relojes. No sabemos. Es que son un poco caros, entonces, para hacer ítems de este tipo. Porque cada unidad de dispositivos tipo A, digamos, todo tipo de televisor, qué sé yo, cada unidad de dispositivos tipo A se vende en $700. Cada unidad de dispositivos tipo B se vende en $500. ¿Sí? Tipo A por unidad $700. Tipo B por unidad $500. Y el costo de producción de estos dos dispositivos viene dado por un campo escalar. El costo de producir conjuntamente X unidades del dispositivo A y Y unidades del dispositivo es 45 por X más 32 por Y menos X por Y dividido para 30 más X cuadrado dividido para 40 más Y cuadrado dividido para 80. Entonces, lo que tenemos que hacer es determinar los valores de X y Y para que la utilidad de la fábrica sea máxima. ¿Qué significa esto? Significa simplemente, supongo que ustedes son los ingenieros a cargo de esta planta y el gerente, el, qué sé yo, llega el gerente general de la planta, llega y le dice, supongamos que son televisores de
50 pulgadas y B de 60, no sé, estoy inventando. Viene el gerente general y le dice, mire, ¿cuántos televisores de 50 pulgadas y cuántos de 60 tenemos que producir para que la utilidad o la ganancia de esta fábrica sea la mayor posible? Entonces, fíjense que es lo que hacemos. No podemos realmente lanzarnos a optimizar esta función C, porque esta función C lo que nos dice cuánto cuesta producir X objetos de tipo A y Y objetos de tipo B. Entonces, fíjense, tenemos que introducir cierta notación. Introducimos cierta notación. Primero, ya sabemos que X denota la cantidad de objetos tipo A producidos. Sabemos también que Y denota la cantidad de objetos tipo B producidos. Luego tenemos esos dos tipos de objetos. Después, tenemos la utilidad. La vamos a denotar como U de XY. U de XY representa la utilidad medida en dólares, que se obtiene al vender X objetos de tipo A y objetos de tipo B. Esa es la utilidad. Luego tenemos el ingreso por ventas. Eso lo vamos a denotar como V de XY. Este es el ingreso, medido también, por supuesto, en dólares, que se obtiene al vender X dispositivos de tipo A y Y dispositivos tipo B. Y finalmente, pues tenemos el costo de producción. Tenemos esta función C de XY. S de XY es lo que tenemos arriba. Costo de producción. Entonces, ¿qué cosa es la utilidad? La utilidad es la diferencia entre el ingreso por ventas y el costo. Es decir, esto es V de XY menos C de XY. Entonces tenemos que determinar cómo es la función V de XY. Eso nos lo está diciendo el problema también. Si yo vendo X unidades de un dispositivo A y Y unidades de un dispositivo B, ¿qué significa que eso? Caja por ventas de estos dispositivos va a ser 700 veces el número de unidades del objeto tipo A más 500 veces el número de unidades que vendí de tipo B. Entonces, el ingreso por ventas va a ser 700 por X más 500 por Y. Esa es mi función V de XY. De manera que mi función de utilidad sería 700 por X más 500 por Y
menos el costo. El costo es lo que teníamos aquí arriba. 45x más 32y, verlo acá, 5x más 32y menos xy sobre 30 más x cuadrado sobre 40 más y cuadrado sobre 80. Cuando operamos, vamos, etcétera, queda 655 por x más 468 por y. Lo demás pues queda igual. Vamos, aquí es 30 y le sumamos los términos cuadráticos y ¿sí? Esta es nuestra función de utilidad. Por tanto, esta es la función objetivo. La función a maximizar. ¿Qué es lo que hay que hacer para maximizar esta función? Esta función, de hecho, aparece en el problema número 6. Y determinar cuáles son sus puntos críticos y qué tipo de puntos críticos son. Ya los puntos críticos de esa función y clasificarlos. Por supuesto, eso lo debemos hacer de la manera usual. Es decir, calculamos el gradiente de la función de utilidad y resolvemos esta ecuación vectorial para hallar los puntos críticos de la función. Es una función gradiente, pues es sencillo de calcular, porque simplemente tiene un montón de términos que son simplemente términos de un polinomio. Y el único término que no es término de un polinomio es menos x por y sobre 30, pero en este caso, pues también es muy sencillo calcular las derivadas parciales de ese término. La derivada parcial con respecto a la primera variable de la función de utilidad va a ser 655. La derivada de este término 468y es 0. No aparece x. Después tengo y sobre 30. Y sobre 30, perdón. A ver si no me equivoqué con algún signo o algo. Entonces es menos y eso de 30. Esto me queda positivo. Aquí fue donde escribí negativo por error. Aquí, acá. Esto va positivo, perdón, esto va negativo. Bien, entonces tengo 655 y sobre 30 menos la derivada con respecto a x de x cuadrado sobre 40,
¿qué es x sobre 20? Por supuesto, la derivada con respecto a x de y cuadrado sobre 80 es 0. Luego, tengo la derivada con respecto a y de la función de utilidad, que la calculo de manera similar. La derivada del primer término es 0, la derivada del segundo término, que depende linealmente en y, que es 468. La derivada del término xy sobre 30 es x sobre 30, x sobre 30. Y la derivada de menos x cuadrado sobre 40 es 0. Luego tengo la derivada de menos y cuadrado sobre 80, que es siempre 40. Entonces, tengo, eh, debo calcular, entonces, debemos hallar solución del sistema menos x sobre 20, y sobre 30, igual a menos 655, y x sobre 30 menos y sobre 40 igual a menos 468. Un sistema lineal en dos variables que sale de igualar el gradiente de u a cero. Entonces, al hacer eso, queda exactamente un punto crítico. Entonces, como es un sistema lineal, tiene una solución única, tiene infinitas soluciones. En este caso, tiene una solución. Esto tiene la única solución dada por 230.220 y 325.680. Tenemos ese único punto crítico. Este es el único punto crítico de la función de utilidad. Y para clasificarlo, para saber si es un máximo, si es un mínimo, o si es un punto de silla, debemos calcular la matriz hessiana de la función de utilidad. Y recuerden que la matriz hessiana de una función, sea esta cual sea, se obtiene mirando los gradientes de las derivadas parciales y poniéndolos. Entonces, miramos el gradiente de la derivada parcial de 1. Eso va en la primera columna. Y miramos el gradiente de la derivada parcial de 2 y eso va en la segunda columna. Entonces, primero vemos la derivada parcial de la derivada parcial de 1. Vemos primero, perdón, la derivada parcial de segundo orden con respecto a la primera variable, que es x. Entonces nos queda ahí menos 1 sobre 20. Y luego vemos la derivada parcial de la derivada de 1 con respecto a y, que es 1 sobre 30. Esta primera columna es menos 1 sobre 20, 1 sobre 30. Si miramos la otra columna, primero es la derivada con respecto a x de la derivada de 1, de la derivada de 2, perdón. Esa es una derivada de segundo orden parcial mixta y dadas las características de la función, una función, un polinomio, x y y, y una función, por tanto, sea infinito. Esta matriz es simétrica. ¿Sí? Y es 1 sobre 30 también, aunque ya lo calculamos arriba. Y tenemos además la derivada con respecto a y ahora de 468, es x 30avos menos y 40avos. Entonces eso es menos 1 sobre 40. Esta nuestra hessiana es constante. Y por ser constante,
Esto significa que HU en A es igual a menos 1,20, menos 1 sobre 20, 1 sobre 30, 1 sobre 30K, menos 1 sobre 40K. Bien. Entonces, tenemos que mirar si esta función ahí es definida positiva, o si es definida negativa, o si es indefinida. La forma más sencilla de hacerlo en este caso es mirando el criterio de Silvestre. Entonces, por criterio de Silvestre, digamos en primer lugar el determinante del primer menor principal. Eso se denota sí, ¿no? Determinante del primer menor principal es negativo. Estamos mirando la matriz de tamaño 1 por 1 en la esquina superior izquierda de la hessiana. Esa es una matriz de tamaño 1 por 1 que tiene como única componente a menos un veinteavo. Evidentemente, su determinante es menos un veinteavo. Y evidentemente es menor que 0. Bien, ahora veamos el determinante del segundo menor principal. Segundo menor principal, dado que esta matriz tiene tamaño 2 por 2, resulta ser el determinante de la matriz completa. El determinante de la matriz es menos un veinteavo por menos un cuarentavo. Y eso es 1 sobre 800, es decir, un 800avo, menos un treintavo al cuadrado. Y eso es un 900avo. Estamos acá, pues, tenemos que un 900avo. Fíjense, aquí tendríamos, a ver, 100, tenemos 72.000, después tenemos 900. Si tú acá, 800, tenemos 72.000, no, pero 720.000. Esto es positivo, desde luego, un número muy pequeño. Son 100, 720.000 avos, es decir, estamos hablando de un 7.200 avos. Aún así, esto es cero. Por tanto, la hessiana es definida negativa por el criterio de Silvestre, ya que los determinantes de sus menores principales son de signos alternados y el primero tiene signo negativo. Ya que los determinantes de sus menores principales son de signos alternados y el primero es de signo negativo. El primero es negativo. Y en vista de esto, significa que en A la función tiene un máximo relativo. Tiene máximo relativo. Entonces, fíjense que la pregunta original era ¿cuántas unidades tengo que vender de X y Y para que la utilidad sea máxima? ¿Cuántas unidades tengo que producir, perdón, de elementos tipo A y dispositivos tipo B para que la ganancia sea máxima? Entonces, esas son justamente las coordenadas de A. Tenemos que producir 230.220
Dispositivos tipo A, 5680. Dispositivos tipo X, tiene que ser 230.220. Y Y tiene que ser 325.600. Es una fábrica grande, ¿no? Bien. A ver, en realidad queda poco tiempo. Quedan apenas 6 minutos. Vamos a ver si podemos avanzar un poco en la resolución del siguiente problema, porque aquí hay que... Fíjense, acá ya un problema de optimización restringida, es decir, de optimización sujeta a ciertas condiciones. Tenemos aquí el problema. Tenemos, fíjense, la siguiente situación. Tenemos un campo escalar T. Está definido sobre cierta región omega del espacio. Lleva el punto x y z en x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces, observen que este campo D, primero, vamos a suponer que omega es el subconjunto de R3. Tal es que ni X ni Y son cero. X es distinto de cero. Y Y es distinto de cero. Es decir, si el plano XY, en este caso, no estoy ni sobre el plano XY ni en ningún punto que esté sobre los planos X. Eh, Simplemente estoy excluyendo eh, todos lo que sería el plano XZ y bueno, Z aquí arriba. No, aquí está el plano Y. Simplemente lo que estoy haciendo. Omega es todo R3 sin los planos XZ y YZ. Esos son los planos de nuestro dominio. Entonces, sobre ese dominio omega, yo lo que tengo es que si V es el vector de componentes X y Z, de V es la norma de V al cuadrado. Simplemente eso. Y G, que va del mismo omega, bien en R, y que lleva el punto X y Z en Z menos 1 sobre XY. XYZ, Z menos 1 sobre XY. Por ahí ven entonces. ¿Qué estoy quitando? Yo estoy quitando los planos X, X y Y. En apenas 2 minutos. Quería hacer un dibujo, pero el tiempo no me lo va a permitir. Lo que queremos hacer, fíjense, y ya la clase del viernes sí veremos un dibujo para ver exactamente dónde estamos. Estamos parados. Queremos optimizar el cuadrado del módulo sobre G
que de X, Y, Z igual a cero. Es decir, en el conjunto de nivel, de, en el conjunto de nivel cero del campo G, sobre ese conjunto, ¿cuál es el máximo que alcanza D? Eso es lo que queremos averiguar. Y nos ayudaría, por supuesto, un dibujo. Pero bueno, ya quedan apenas 2 minutos y no va a dar tiempo a eso. Así que continuamos con este ejercicio el próximo viernes a las 7 de la mañana. Antes de que se vayan, ya está la semana 12, tenemos que ir pensando en una evaluación. Les dejé un deber que tenían que entregar hoy, así que para el próximo viernes no creo, porque tenemos que terminarlos a 9, pero para el próximo martes ya vamos a hacer un control que abarque hasta este deber, deberes 5 y 6. Bueno, en línea, por supuesto. Eh, Así que es todo por hoy. Nos vemos en el video que viene. Que tengan una buena semana.